El zumbido del teléfono sobre la madera barnizada de mi escritorio resonó como una sirena de ataque aéreo en medio del silencio de mi oficina. No necesitaba mirar la pantalla para saber quién estaba al otro lado de la línea. Ese patrón de vibración, insistente y casi agresivo, tenía un nombre y un apellido: Hortensia, mi madre. Eran las 10 de la mañana de un martes, una hora en la que cualquier madre normal pensaría que su hija está ocupada trabajando, pero para Hortensia, el mundo giraba a un ritmo diferente, uno dictado exclusivamente por sus necesidades y caprichos. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire acondicionado reciclado del edificio corporativo, tratando de blindarme mentalmente antes de deslizar el dedo por la pantalla. Al contestar, ni siquiera hubo un saludo convencional. No hubo un hola, hija, ¿cómo estás? O un tienes un momento. La voz de mi madre, aguda y cargada de esa electricidad estática que siempre precedía a las noticias dramáticas, llenó mi oído de inmediato. Me soltó la noticia sin anestesia: Soraya, mi hermana menor, finalmente había conseguido lo que llevaba persiguiendo desde que aprendió a caminar: un anillo de compromiso. Se casaba. La noticia, en teoría, debería haber provocado en mí una oleada de alegría fraternal, una emoción cálida en el pecho. Sin embargo, lo único que sentí fue un nudo frío y pesado instalándose en la boca de mi estómago, esa vieja y familiar sensación de insuficiencia que había sido mi sombra desde la infancia. Mientras mi madre parloteaba sin pausa sobre los quilates del diamante y lo perfecto que era el prometido, mis ojos se desviaron involuntariamente hacia el marco de plata que tenía en la esquina de mi escritorio. Era una foto familiar tomada hacía 5 años, durante el aniversario de bodas de mis padres. Allí estaban ellos, congelados en el tiempo: mi padre, Braulio, erguido con esa postura militar y orgullosa que usaba para intimidar al mundo; mi madre, Hortensia, impecable en su traje de seda, con cada cabello en su lugar; y Soraya, radiante, en el centro absoluto de la composición, capturando toda la luz como si el sol brillara solo para ella. Y luego estaba yo, Mireia. Oculta parcialmente detrás de un árbol del jardín, con una sonrisa forzada que no llegaba a mis ojos, tratando de ocupar el menor espacio posible a pesar de mi tamaño. Esa foto resumía mi existencia. Siempre había sido la gorda de la familia. La oveja negra de talla extra en un rebaño de cisnes blancos. Mientras Soraya recibía clases de ballet, gimnasia rítmica y elogios constantes por su gracia natural, a mí me inscribieron en el club de ajedrez y en clases de pintura. No porque tuviera un talento especial para ello, sino porque, según las palabras textuales de mi padre, eran actividades sedentarias donde mi peso no sería un estorbo ni una vergüenza para el apellido. Crecí escuchando eufemismos sobre mi cuerpo, pero el mensaje siempre fue claro: yo era el error estético de la familia. Mi madre seguía hablando, ajena a mi silencio. Me dijo que la boda sería el evento del año en nuestro pueblo, San Miguel, y que yo debía regresar este fin de semana sin falta para el almuerzo de compromiso oficial. La forma en que lo dijo no dejaba lugar a dudas: no era una invitación, era una citación judicial. Sentí el peso de la obligación familiar caer sobre mis hombros. Tienes que venir, Mireia, insistió ella, bajando el tono a uno más conspirador. Hay muchas cosas que discutir, especialmente sobre tu papel en la boda. Esa pausa antes de mencionar mi papel me dio escalofríos. Sabía, con la certeza de quien conoce a su verdugo, que no me estaban llamando para felicitarme por mi reciente ascenso como directora de marketing. Me llamaban porque me necesitaban, o peor aún, porque querían corregirme. Colgué el teléfono con las manos temblorosas, prometiendo ir, sintiendo ya como el aire se volvía más denso a mi alrededor. El fin de semana se acercaba como una tormenta negra en el horizonte. El viaje de 3 horas por carretera hasta la casa de mis padres fue una tortura psicológica autoinfligida. Conducía mi sedán gris por la autopista, pero mi mente estaba atrapada en un bucle de ansiedad. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que mis nudillos se tornaron blancos, como si estuviera aferrándome a la única cosa que podía controlar. Cada kilómetro que me acercaba a ese pueblo pintoresco, a esa casa colonial perfecta con su jardín de revista, sentía que me encogía por dentro. Era un fenómeno extraño: mi cuerpo ocupaba gran parte del asiento del conductor, pero mi espíritu se sentía diminuto, insignificante.
Al llegar, estacioné frente a la reja de hierro forjado. El olor a asado y a perfume floral caro me golpeó en la cara nada más bajar del coche. Era el olor del éxito de los demás. Entré en la casa y me encontré con la escena que tanto temía. Era el almuerzo de celebración. Soraya estaba allí, por supuesto, sentada en el mejor sillón, extendiendo su mano izquierda hacia cada rayo de luz que entraba por la ventana para que el diamante destellara con furia. «Es precioso, Soraya», dije, acercándome para darle un beso en la mejilla, tratando de sonar genuina. Y lo era. El anillo era hermoso. Pero la sonrisa de Soraya tenía ese matiz, esa pequeña curva cruel en la comisura de los labios que solo yo conocía bien. Era la sonrisa de quien sabe que ha ganado una carrera en la que yo ni siquiera estaba compitiendo. Nos sentamos a la mesa del comedor, esa mesa larga de caoba que había sido testigo de tantas de mis humillaciones silenciosas. Apenas había tomado el tenedor para pinchar un trozo de carne cuando el ataque comenzó. No fue sutil. En mi familia, la crueldad nunca se servía como guarnición, sino como plato principal, caliente y directo a la garganta. Soraya me miró de arriba abajo, deteniendo su mirada escrutadora en mi abdomen, que se marcaba bajo mi blusa, y soltó la primera bomba. «Mireya», dijo con una voz que pretendía ser dulce, pero que goteaba veneno, estaba pensando, «¿qué tienes planeado hacer con el vestido de dama de honor?». Dejé el tenedor sobre el plato, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. «¿A qué te refieres?», pregunté, aunque sabía perfectamente la respuesta. «Bueno», continuó ella, tomando un sorbo de vino con elegancia teatral, «no quiero ser grosera, pero las telas finas tienen un límite de resistencia. No quiero que revientes las costuras en medio de la ceremonia. Sería un espectáculo lamentable para los videos, y sabes que los voy a subir a todas las redes sociales». Esperé que alguien dijera algo. Esperé que mi madre la reprendiera por ser tan cruel, o que mi padre cambiara de tema. Pero mi padre, Braulio, lejos de defender a su hija mayor, soltó una risa seca, como un ladrido corto, y asintió mientras se limpiaba la boca con la servilleta de lino. Me miró con esa decepción profunda y antigua que llevaba viendo en sus ojos desde que tengo uso de razón. «Tu hermana tiene razón, Mireya», dijo él con su voz grave. «Deberías considerar hacer algo drástico con tu peso. La familia de Roberto, el prometido, es gente muy distinguida. Son muy visuales. No quiero que piensen que no tenemos disciplina en esta familia. Tu apariencia, bueno, deja mucho que desear». Me sentí arder. Sentí como la sangre subía a mis mejillas, no de timidez, sino de una vergüenza ardiente y dolorosa. Tenía 32 años. Dirigía un equipo de 20 personas en la ciudad. Acababa de recibir un ascenso importante y un aumento de sueldo que ninguno de ellos conocía. Pero en esa mesa, bajo la mirada crítica de mis padres y la sonrisa burlona de mi hermana, volvía a ser la niña gorda y solitaria de 8 años que se escondía en la biblioteca para llorar entre los libros. Nadie me preguntó por mi trabajo. Nadie me preguntó si era feliz. Solo les importaba cuánto espacio ocupaba mi cuerpo en su mundo perfecto. El almuerzo terminó, pero la verdadera pesadilla apenas estaba comenzando. Mientras retiraban los platos, mi madre y Soraya intercambiaron una mirada cómplice y me pidieron que nos quedáramos en la sala para hablar de logística. La palabra sonaba empresarial y aséptica, pero lo que vino a continuación fue una ejecución emocional en toda regla. Mi madre se sentó en su sillón favorito, con su taza de té de porcelana en la mano, y me miró fijamente. No había amor en esa mirada, solo cálculo. «Mireya, querida», empezó Hortensia, usando ese tono de voz que usaba cuando quería manipular a alguien, «hemos estado hablando Soraya y yo. Queremos que seas dama de honor, por supuesto. Eres la hermana mayor. Pero, tenemos condiciones». «¿Condiciones?», repetí, sintiendo un sabor metálico en la boca. «Sí», intervino Soraya, limándose una uña con indiferencia. «Necesitamos que pierdas peso. Y no me refiero a un par de kilos. Necesito que bajes al menos 25 kilos si quieres estar en el altar conmigo». 25 kilos. El número flotó en el aire como una sentencia.
No era una sugerencia de salud, no estaban preocupadas por mi colesterol o mi corazón. Era una condición puramente estética. Me dijeron, sin rodeos, que la familia del prometido de Soraya era gente de alcurnia, obsesionada con la imagen, y que no querían que una hermana con sobrepeso arruinara la simetría y la estética de las fotografías oficiales. Me estaban diciendo que mi cuerpo era una mancha en su cuadro perfecto. Pero la humillación no terminó ahí. Soraya, soplándose las uñas recién limadas, añadió la segunda parte de su plan maestro. Y, además del peso, dijo como quien pide un vaso de agua, esperaba que pudieras contribuir económicamente con los arreglos florales y la decoración del salón. Ya sabes, quiero orquídeas importadas y rosas blancas de tallo largo. Y como tú no tienes marido ni hijos que mantengan, y te la pasas trabajando, seguramente te sobra el dinero, ¿no? Sería tu regalo de bodas para mí. La audacia era impresionante. Me estaban llamando fea, gorda y vergonzosa a la cara, y al mismo tiempo, en la misma respiración, me estaban pidiendo que financiara su fiesta de ensueño. Me estaban reduciendo a dos cosas, un problema visual que debía ser corregido y una cuenta bancaria que debía ser explotada. En ese momento, algo dentro de mí quiso gritar. Quise levantarme, volcar la mesa de centro con todas sus tazas de porcelana, mandarles a todos al diablo y salir de esa casa para no volver jamás. Sentí la furia burbujear en mi garganta. Pero el hábito de toda una vida de complacer, de mendigar un poco de aceptación, de tratar de comprar su amor, era demasiado fuerte. Era una cadena oxidada que me ataba a esa silla. Bajé la cabeza, sintiendo las lágrimas picar en mis ojos, incapaz de sostenerles la mirada. Está bien, murmuré, con la voz rota. Pagaré las flores. E intentaré bajar de peso. Salí de esa casa una hora después, sintiéndome más pequeña que nunca. Me sentía como si me hubieran vaciado por dentro, sacándome toda la dignidad y el autorrespeto, dejándome solo con la cáscara de grasa que tanto despreciaban. Conducía de vuelta a la ciudad con las lágrimas nublándome la vista, preguntándome cómo era posible odiar tanto a las personas que se supone debían amarte más que nadie. Llegué a mi apartamento en la ciudad ya entrada la noche. El silencio de mi hogar, que usualmente me reconfortaba después de una semana larga de trabajo, esa noche se sentía opresivo, cargado de ecos de las palabras de mi familia. 25 kilos. Arruinar las fotos. Te sobra el dinero. Dejé las llaves sobre la mesa y me fui directo a la cocina, como un autómata programado para la autodestrucción. No tenía hambre física. Mi estómago estaba cerrado por el estrés y la tristeza. Pero tenía un hambre emocional voraz, un agujero negro en el pecho que amenazaba con tragarme entera si no lo llenaba con algo. Abrí la nevera y la despensa. Saqué un bote de helado de chocolate, un paquete de galletas rellenas, unas bolsas de papas fritas, lo que encontré. Me quedé de pie frente a la encimera de granito, bajo la luz fría de la cocina, y empecé a comer. Engullía cada bocado con una mezcla de placer momentáneo y un asco profundo. Comía para callar las voces en mi cabeza. Comía para castigarme. Lloraba mientras masticaba, las lágrimas saladas mezclándose con el dulce del chocolate. Era un ciclo patético y vicioso que conocía de memoria, una rutina de consuelo que siempre terminaba en culpa. Cuando terminé, con el estómago doliéndome por la ingesta excesiva, corrí al baño y vomité. No fue un acto de purga bulímica habitual, fue el rechazo violento de mi cuerpo a tanta toxicidad, tanto a la comida como a las emociones que me había tragado ese día. Me lavé la cara con agua helada, jadeando, y me miré en el espejo de cuerpo entero que tenía detrás de la puerta. Me quité la ropa manchada y sudada, quedándome desnuda bajo la luz impía del baño. Observé mi reflejo. Vi los pliegues de mi abdomen, la celulitis en mis muslos, la redondez de mi cara, los brazos blandos. Por primera vez en años, al ver esa imagen, no sentí solo tristeza o resignación. Sentí algo nuevo. Sentí ira. Una ira fría, dura y afilada como un bisturí. Recordé la mirada de desprecio absoluto de mi padre mientras se limpiaba la boca. Recordé la sonrisa burlona y triunfante de Soraya mientras me pedía dinero.
Recordé cómo mi madre hablaba de mi cuerpo como si fuera un error de fábrica que necesitaba ser retirado del mercado. Me sequé las lágrimas bruscamente con el dorso de la mano. Me acerqué al espejo hasta que mi aliento empañó el cristal. ¿Quieren que baje de peso? Le dije a mi reflejo, con una voz que no reconocí, una voz ronca y peligrosa. Bien. Lo haré. Pero no lo haría por ellos. No lo haría para que sus malditas fotos quedaran bonitas. No lo haría para encajar en su visión de perfección. Lo haría para callarles la boca. Lo haría como un acto de guerra. Lo haría para demostrarles que podía ser algo que ellos nunca imaginaron, perfecta. Esa noche, desnuda y temblando de rabia en mi baño, hice un juramento sagrado conmigo misma. No sabrían nada de mi proceso. No les daría el gusto de ver mis luchas. Me transformaría en las sombras, en silencio, y aparecería el día de la boda para destruir su percepción de mí. Sería mi venganza. Y sería fría. A la mañana siguiente, el despertador sonó a las 4:30 de la madrugada. No lo pospuse. Me levanté con una determinación que rayaba en la locura. Me puse una ropa deportiva vieja y holgada, me cubrí con una sudadera con capucha para ocultarme lo más posible, y conduje hasta un gimnasio que había investigado la noche anterior. No era uno de esos gimnasios de cadena con luces de neón y gente tomándose selfies en los espejos. Era un lugar en un sótano, con olor a hierro, sudor y esfuerzo. Un lugar para gente seria. Entré con miedo, sintiendo que todos me mirarían y juzgarían, pero estaba casi vacío a esa hora. Fue allí donde conocí a Rocío. Ella estaba ordenando unas pesas rusas. No era la típica entrenadora de portada de revista con una sonrisa falsa y implantes. Era una mujer compacta, fuerte, con músculos definidos que parecían tallados en madera y una mirada inteligente que parecía escanear tu alma, no tu grasa. Me acerqué a ella, sintiéndome una intrusa en su templo. Necesito ayuda, le dije, y mi voz sonó más desesperada de lo que pretendía. Tengo una meta urgente y tengo mucha rabia. Rocío dejó la pesa en el suelo y se cruzó de brazos, mirándome fijamente. No se burló. No me ofreció una promoción de verano. Simplemente me escuchó. Le conté todo. Me senté en un banco y vomité verbalmente toda la historia, la boda, los 25 kilos, el desprecio de mi padre, la crueldad de mi hermana, el cheque para las flores. Le conté que quería venganza. Esperaba que me diera una dieta de hambre o que me prometiera milagros en 3 meses. En cambio, Rocío se acercó, me miró muy seria a los ojos y me dijo algo que cambió mi vida. Escúchame bien, Mireya. Si lo que quieres es odiar tu cuerpo hasta que sea delgado, si vienes aquí a castigarte por no ser lo que ellos quieren, lárgate. No entreno mártires. Pero si quieres construirte, si quieres usar esa rabia para forjar una versión de ti que ni tú misma conoces, entonces quédate. Sus palabras me desarmaron. Nadie me había hablado así. Todos me decían que debía perder peso, como si fuera algo que se extravía. Ella hablaba de construir. Quiero construirme, respondí, secándome una lágrima traicionera. Quiero que cuando me vean, se arrepientan de cada palabra. Rocío asintió, una leve sonrisa apareció en su rostro severo. Bien. Empezamos ahora. Olvídate de la báscula por un momento. Vamos a enfocarnos en tu mente. Porque si no arreglas lo que hay aquí arriba, dijo tocándose la sien, el cuerpo volverá a donde estaba. Firmamos un acuerdo tácito ese mismo día. No solo sería un entrenamiento físico, sería una reconstrucción total de mi identidad. Rocío se convirtió en mi mentora, mi aliada en la sombra y, eventualmente, en la hermana mayor que la vida me debía. Salí de ese gimnasio 1 hora después, con las piernas temblando tanto que apenas podía pisar el embrague del coche, pero con el corazón latiendo con una fuerza y un ritmo que no había sentido en décadas. La operación Venganza había comenzado. Los primeros 2 meses fueron, sin exagerar, un descenso a los infiernos. Mi cuerpo, acostumbrado al sedentarismo y al azúcar procesada, se rebeló con una violencia inusitada.
Mis músculos dolían constantemente, un dolor sordo y profundo que hacía que sentarme en la silla de mi oficina o subir las escaleras de mi apartamento fuera una odisea agónica. Dejé el azúcar y los carbohidratos refinados de golpe, y mi cuerpo reaccionó con dolores de cabeza punzantes, temblores y un mal humor espantoso. Eran mis demonios internos luchando por sobrevivir, gritando por una dosis de consuelo dulce. Hubo noches en las que lloraba de hambre en la oscuridad de mi habitación. No era hambre física, mi nutricionista se aseguraba de que comiera lo suficiente. Era hambre emocional. Quería desesperadamente pedir una pizza, comer hasta quedar inconsciente y olvidar el dolor de las sentadillas. Pero cada vez que mi mano iba hacia el teléfono para pedir comida, la imagen de la cara de asombro y burla de Soraya aparecía en mi mente como un protector de pantalla. Esa imagen me mantenía firme. Bebía un vaso de agua, respiraba hondo y me iba a dormir soñando con pasteles que no podía tocar. En la oficina, mi vida social se redujo a cero. Néstor, mi compañero de cubículo y quizás el único amigo real que tenía allí, notó el cambio. Néstor era un buen tipo, el único que siempre me había tratado con respeto y camaradería independientemente de mi talla. Un viernes, se acercó a mi escritorio con esa sonrisa afable suya. «Hey, Mireya, es viernes de tacos al pastor. ¿Vamos?» Yo invito las 2 primeras rondas. Mi boca salivó al instante ante la mención de los tacos. Era nuestra tradición. Tuve que clavar mis uñas en la palma de mi mano para no ceder. «No puedo, Néstor. Tengo mucho trabajo y traje mi almuerzo», mentí, señalando mi tupper triste. Él me miró con preocupación, pero no insistió. Me fui a mi coche a la hora del almuerzo para que nadie me viera. Comí una ensalada de pollo seca y sin aderezo, masticando con rabia mientras escuchaba música a todo volumen para no pensar en el sabor de la carne asada y la piña. Me sentí miserable, aislada y sola. Mientras tanto, mi celular no paraba de recibir mensajes de Soraya. No eran mensajes de apoyo. Eran recordatorios crueles disfrazados de interés. ¿Ya bajaste algo? No quiero tener que encargar tela extra para tu carpa, digo, vestido de dama. Jajaja, es broma, hermana, pero en serio, avísame. Mamá dice que si no bajas, mejor te ponemos en la mesa del fondo para que no salgas en las fotos principales. Cada mensaje era una puñalada en el corazón, pero también era gasolina de alto octanaje para mi motor. No los borraba. Los guardaba. Los leía cuando estaba en la caminadora a las 6 de la mañana y sentía que mis pulmones iban a estallar. Los leía y corría más rápido. El odio se convirtió en mi combustible más eficiente. Para el 4.º mes, algo milagroso comenzó a suceder. La balanza, que durante las primeras semanas parecía estancada para burlarse de mí, empezó a moverse hacia abajo con rapidez. La ropa que antes me apretaba y me dejaba marcas rojas en la piel, ahora me quedaba holgada. Tuve que hacerle agujeros nuevos a mi cinturón porque se me caían los pantalones. Pero el cambio más grande, el que realmente importaba, no fue en la cintura, sino en mi postura. Empecé a caminar con la cabeza en alto. Antes, solía caminar encorvada, mirando al suelo, tratando de hacerme invisible. Ahora, entraba a las habitaciones con la barbilla levantada. Rocío me había enseñado a ocupar mi espacio, a no pedir perdón por existir. En el trabajo, este cambio sutil pero poderoso empezó a dar frutos. Dejé de esconderme en las reuniones, sentándome siempre en la silla más alejada. Un día, durante una presentación importante para un cliente internacional, el director de marketing se quedó en blanco ante una pregunta técnica. Sin pensarlo, me puse de pie. Mi voz no tembló. Mis manos no sudaron. Expuse una idea radical para la campaña, hablando con una autoridad que no sabía que poseía. La sala se quedó en silencio, y luego el cliente asintió con aprobación. El jefe, un hombre que solía ignorarme o pedirme que le trajera café aunque yo era gerente, me miró con un interés nuevo. Aprobó la propuesta en el acto y me puso a cargo del proyecto. Al salir de la reunión, Néstor me esperaba en el pasillo. Me dio un choque de puños y sonrió. «¡Guau, Mireya!
Estuviste increíble. Te ves, radiante. Y no me refiero solo a que estás desapareciendo, me refiero a que brillas. Sus palabras me llegaron al alma. Empecé a entender que mi peso había sido un escudo, una capa de grasa para protegerme del mundo y de las expectativas de mi familia. Ahora que me estaba quitando esa armadura, descubría que debajo había una mujer de acero. Sin embargo, mantuve todo esto en absoluto secreto para mi familia. Para ellos, en nuestras breves llamadas telefónicas, yo seguía siendo la misma Mireia de siempre, sumisa, callada y, presumiblemente, gorda. No envié fotos. No hablé de mis logros. Quería que el impacto fuera total. Llegó la Navidad, una época que en mi familia siempre se trataba de apariencias y cenas copiosas donde se criticaba a quien comía mucho y a quien comía poco. Tomé una decisión drástica, no iría a casa. Sabía que si me veían ahora, a medio camino de mi transformación, el impacto final se perdería. Además, necesitaba proteger mi paz mental. Estaba en una fase crítica y no podía permitir que sus comentarios tóxicos me hicieran recaer en la comida. Les llamé y les dije que tenía una emergencia laboral, un cierre de proyecto ineludible con el cliente internacional. Mi madre gritó por teléfono, su voz chillona taladrando mi oído. Me llamó ingrata, egoísta, mala hija por dejar a la familia en fechas tan sagradas. Tu hermana está devastada. Gritó Hortensia. Es su última Navidad como soltera y tú prefieres trabajar. Mi padre tomó el teléfono y añadió su granito de arena, es típico de ti, Mireia. Siempre encuentras una forma de decepcionarnos. Solo espero que estés trabajando para pagar las flores que prometiste, porque están saliendo carísimas. Me mantuve firme, aunque me dolía el pecho. El día de Navidad, hicimos una videollamada. Fue una operación militar planificada al detalle. Coloqué la cámara de mi laptop en un ángulo alto y estratégico, usé un suéter de lana enorme y muy holgado que ocultaba mi figura, y ajusté la iluminación para que fuera tenue. Me aseguré de que mi cara, que ya estaba mucho más afilada, no se viera con total claridad. Soraya dominó la conversación, por supuesto. Se paseaba frente a la cámara con un vestido de lentejuelas ajustado talla chica, bebiendo champán y asegurándose de que yo la viera bien. Qué pena que no estés aquí, dijo con esa falsedad característica. Seguramente estás comiendo pavo sola en tu departamento como una náufraga. Por cierto, ¿ya te probaste vestidos de talla extra? Dicen que el negro adelgaza, deberías ir toda de negro a mi boda, como si fueras a un funeral, así te ves más delgada. Se rió de su propio chiste cruel. Mis padres se rieron con ella. Yo sonreí, asentí y me tragué las ganas de gritarle que ahora usaba una talla mediana, quizás incluso una chica en algunas marcas. Sí, Soraya, buscaré algo negro, dije sumisamente. Apagué la computadora, sintiendo el silencio del departamento. Pero en lugar de deprimirme, me puse mis zapatillas de correr y salí a la calle. Corrí 10 kilómetros en la noche fría de diciembre, bajo las luces de la ciudad vacía. El aire helado quemaba mis pulmones, pero nunca me había sentido tan libre. Estaba sola, sí, pero ya no estaba sola conmigo misma. Hacia el 8º mes, me topé con un muro invisible y aterrador, el síndrome del fantasma. Físicamente, era una persona nueva. Había perdido más de 20 kilos. Mi cuerpo era fibroso, fuerte. Pero mi mente no se había puesto al día. Mi cerebro seguía viendo a la chica obesa en el espejo. Un sábado, fui de compras con Rocío para buscar ropa nueva, ya que nada de lo mío me servía. Entramos a una tienda departamental y, por pura inercia, mis pies me dirigieron automáticamente hacia la sección de tallas grandes en el fondo de la tienda. Empecé a mirar blusones anchos para esconderme. Rocío me detuvo en seco. Me tomó de los hombros y me giró hacia la sección regular. ¿Qué haces? Tú no perteneces allá atrás, me dijo con firmeza. Me llevó a los percheros de ropa de moda y sacó un vestido ajustado de color azul eléctrico. Era una talla mediana. Pruébatelo, ordenó. Me encerré en el probador y me dio un ataque de pánico real. Mis manos sudaban.
Estaba segura de que no subiría, de que la cremallera se atascaría en mi grasa y rompería el vestido, y que la dependienta me gritaría por arruinar la mercancía. Me quedé allí parada, temblando, durante 10 minutos. Rocío tocó la puerta. Mireya, si no sales en 3 segundos, entro yo. Respiré hondo, cerré los ojos y me metí en el vestido. Subí la cremallera. Subió suavemente, sin resistencia. Abrí los ojos. No reconocí a la mujer que me devolvía la mirada desde el espejo. Tenía cintura. Mis caderas eran curvas suaves, no masas de volumen. Mis brazos se veían tonificados. Rompí a llorar. Lloré por todo el tiempo perdido, por todo el odio que me había tenido. Salí del probador con los ojos rojos. Rocío, esa mujer dura de hierro, sonrió y sus ojos también brillaban. Ahí estás, me dijo suavemente. Bienvenida. Fue en ese momento que decidí completar la transformación. Fui al mejor salón de belleza de la ciudad. Le dije al estilista, hazme nueva. Me cortaron el cabello, que siempre había llevado largo y sin forma para esconderme, en un estilo bob largo y moderno. Y luego, hice lo impensable, pedí que me lo tiñeran. No de un castaño discreto, sino de un rubio miel espectacular con destellos dorados. Un color que Soraya siempre había reclamado como suyo y exclusivo. Cuando el estilista giró la silla, vi a una mujer poderosa, sexy y peligrosa. Ya no me importaba si Soraya se ofendía. Yo no era su sombra. Yo era el sol, y estaba lista para quemar a quien se acercara demasiado. Mi carrera despegó al mismo ritmo vertiginoso que bajaban mis kilos. Gané una licitación enorme que trajo millones a la empresa. Me dieron un bono sustancial, una cantidad de dinero que nunca había visto junta en mi cuenta bancaria. Con ese dinero, hice la transferencia bancaria que mi madre tanto exigía para las flores, la música y la decoración de lujo de la boda. Fue una transacción dolorosa pero necesaria. Envié el dinero con una nota escueta en el concepto de pago, contribución de Mireya. Nos vemos en la boda. Era una ironía deliciosa y amarga, estaba pagando miles de dólares por el escenario donde planeaba robarme el espectáculo. Estaba financiando la fiesta de mi verdugo, pero sabía que yo sería la sorpresa final. En la oficina, ya era un referente. Néstor bromeaba diciendo que tendría que pedir cita con 2 semanas de antelación para hablar conmigo. Pero a pesar del éxito y los elogios, mantenía un silencio de radio absoluto con mi familia. Bloqueé temporalmente a mis padres y a Soraya de mis estados de WhatsApp y redes sociales. No quería que vieran ni una pista. Ni una foto de perfil nueva, ni una historia en el gimnasio. Nada. Quería ver sus caras en vivo y en directo. Quería ver el momento exacto en que sus cerebros trataran de procesar que la gorda fracasada había desaparecido. La satisfacción de esa anticipación era más dulce que cualquier postre que hubiera comido en mi vida. Me alimentaba de su futura sorpresa. Cada billete que transfería para su boda era una inversión en mi momento de gloria. Faltaban 2 semanas para la boda. La tensión era palpable incluso a distancia. Hice las maletas con una precisión quirúrgica. No empaqué el vestido de dama de honor horrible que Soraya había escogido y enviado por correo, una cosa color salmón llena de volantes que parecía una bolsa de basura brillante y que, obviamente, era talla extra grande. Lo metí en la maleta solo para tenerlo, pero mi arma secreta era otra. Compré un vestido de diseñador para la cena de ensayo y bienvenida de los invitados. Era rojo sangre, de seda, con un escote elegante pero atrevido y una espalda totalmente descubierta que mostraba mis nuevos músculos trabajados y mi piel bronceada. Era un vestido que gritaba mírame. Era un vestido que la antigua Mireya nunca se hubiera atrevido ni a tocar. Me miré al espejo de mi habitación una última vez antes de salir hacia el aeropuerto. La mujer del reflejo era poderosa. Tenía miedo, sí. Un miedo profundo de que al cruzar la puerta de la casa de mis padres, toda mi confianza se desmoronara y volviera a sentirme como una niña pequeña. Pero entonces recordé todas las mañanas de dolor, todas las ensaladas insípidas, todas las lágrimas en la caminadora, todas las veces que quise rendirme y no lo hice.
Había pagado el precio con sudor y sangre. Ahora iba a cobrar la recompensa. Respiré hondo, tomé mi maleta de mano y salí por la puerta. La guerra estaba a punto de comenzar, y yo era el ejército invasor. Amigos, si están disfrutando de esta historia de transformación radical y venganza familiar, por favor denle un gran me gusta al video ahora mismo. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún drama. Y quiero pedirles algo especial, déjenme un comentario con el nombre de la ciudad o país desde donde nos escuchan. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Cada comentario ayuda a que el video llegue a más personas. Muchas gracias y sigamos con la historia. Aterricé y alquilé un coche deportivo, algo que tampoco solía hacer, pero quería que mi entrada fuera coherente con mi nueva realidad. Conduje hacia el pueblo, sintiendo como el paisaje familiar me provocaba una mezcla de nostalgia y náuseas. Mi corazón latía tan fuerte contra mis costillas que podía escucharlo retumbar en mis oídos. Estacioné frente a la entrada de la casa familiar. La casa se veía igual, perfecta, imponente, crítica. Pero yo ya no era la misma. Caminé hacia la puerta de roble macizo y toqué el timbre. Escuché los pasos apresurados de mi madre, el sonido metálico de los cerrojos al abrirse. La puerta giró sobre sus goznes. Hortensia apareció en el umbral, con el ceño fruncido y un trapo de cocina en la mano, esa expresión de molestia perpetua que ponía cuando la interrumpían en sus quehaceres. Me miró a la cara. Me miró a los ojos. Y no pasó nada. Sí. ¿A quién busca? Preguntó con impaciencia. El tiempo se detuvo. El mundo dejó de girar por un segundo. Mi propia madre, la mujer que me dio a luz, no me reconocía. Sentí un golpe de satisfacción mezclado con un dolor agudo. Sonreí lentamente, saboreando el momento. Hola, mamá. Soy yo, Mireya. Vi cómo el color abandonaba su rostro como si alguien hubiera bajado un interruptor. Soltó el trapo de cocina, que cayó al suelo en cámara lenta. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Santa María. Exclamó, llevándose una mano al pecho, retrocediendo como si hubiera visto un espectro. Mi padre, Braulio, apareció detrás de ella desde la sala, con sus gafas de lectura en la punta de la nariz. ¿Quién es, Hortensia? Preguntó gruñendo. Al verme, se detuvo en seco. Se le cayeron los lentes al suelo con un clic audible. No hubo abrazos cálidos de inmediato. Hubo shock. Hubo incredulidad absoluta. Me escanearon de arriba a abajo como si fuera un alienígena que acababa de aterrizar en su patio. ¿Eres tú? ¿De verdad eres tú? Repetía mi padre, con la boca abierta. Soy yo, dije, entrando en la casa con paso firme, sin esperar invitación. Entré no como la hija pródiga que busca perdón, sino como una extraña poderosa que había usurpado el cuerpo de su hija decepcionante. Apenas me había sentado en el sofá de la sala, disfrutando del silencio atónito de mis padres, cuando escuchamos el motor del coche de Soraya. Entró en la casa como un torbellino, gritando órdenes por el teléfono a algún pobre proveedor de catering sobre el color de las servilletas. Colgó el teléfono con un gesto dramático y se giró para saludar, esperando ver a su hermana gorda, sumisa y vestida con ropa ancha para criticarla. Sus ojos pasaron por mí, como si yo fuera un mueble nuevo, y luego regresaron de golpe con una violencia visual palpable. Se quedó congelada en medio de la sala. Su boca se abrió ligeramente, arruinando su pose perfecta. No hubo grito de alegría. No hubo un "mi hermanita, qué bien te ves". Vi algo mucho más oscuro y primitivo en sus ojos, miedo. Puro y absoluto miedo. El miedo de la reina que ve amenazado su trono. Se acercó lentamente, sin dejar de mirarme fijamente, como si esperara que yo fuera una ilusión óptica que desaparecería si parpadeaba. ¿Mireya? Susurró, con la voz temblorosa. Hola, Soraya. Felicidades por la boda, dije tranquilamente, cruzando las piernas y dejando ver mis pantorrillas definidas. Ella soltó una risa nerviosa, aguda y desagradable. No puede ser. ¿Qué te hiciste?
Su tono no era de admiración, era de acusación. Sin pedir permiso, rompiendo cualquier barrera de espacio personal, extendió su mano con sus uñas largas y me clavó un dedo en el abdomen, hundiéndolo con fuerza, buscando la faja, el truco, la grasa escondida. Al encontrar solo músculo firme bajo la tela de seda, retiró la mano rápidamente como si se hubiera quemado con fuego. ¿Te operaste?, preguntó, y su voz subió una octava. ¿Te hiciste la liposucción? ¿El bypass gástrico? ¿Te fuiste a Colombia a operarte entera? Disparó las preguntas como balas. No podía concebir que yo lo hubiera logrado por mérito propio. No, Soraya, le respondí con una calma glacial. Ejercicio y dieta. Disciplina. Exactamente lo que ustedes me pidieron que tuviera. Su rostro se contorsionó en una mueca fea. No estaba feliz por mí. Estaba furiosa. Estaba lívida porque yo había cumplido el reto demasiado bien, superando sus expectativas y, lo que era peor, superándola a ella. La cena esa noche fue, sin lugar a dudas, el evento más incómodo y tenso de mi vida. Nos sentamos a comer y el ambiente estaba tan cargado de electricidad estática que sentía que una chispa podría incendiar el mantel. Mis padres no dejaban de mirarme, pero no con el orgullo que un padre debería sentir. Me miraban con una extraña sospecha, como si yo hubiera hecho algo ilegal para verme así. Soraya apenas tocó su comida, solo bebía vino blanco con nerviosismo y me lanzaba miradas asesinas desde el otro lado de la mesa. Empezó el interrogatorio, disfrazado de preocupación familiar. ¿Segura que no te operaste, Mireya?, insistió Soraya, jugando con su ensalada. Nadie baja 30 kilos en un año de forma natural. Es imposible. Mi amiga Carla se operó y se ve igual que tú. No tienes por qué mentirnos. No miento, dije, cortando un trozo de pollo. Me levantaba a las 4 de la mañana. Comía limpio. Entrenaba 2 veces al día. Es sudor, Soraya, no bisturí. Hubo un silencio tenso. Entonces mi madre, Hortensia, decidió romper su silencio y unirse al ataque. Pues, te ves rara, dijo, frunciendo los labios. Estás demasiado delgada. Se te marcan los huesos de la cara y de las clavículas. A los hombres no les gusta eso, hija. Pareces enferma. Pareces una de esas modelos anoréxicas de las revistas. Se te fue la mano. Casi me atraganto con el agua. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no reírme en su cara. Meses llamándome ballena, gorda, vergüenza de la familia, y ahora que estaba en mi peso ideal y atlético, ¿resultaba que parecía enferma? Entendí entonces, con una claridad cristalina, que no importaba lo que hiciera, nunca sería suficiente ni correcto para ellos. El problema no era mi peso. El problema era que necesitaban criticarme para sentirse superiores. Si era gorda, era un problema. Si era flaca, era un problema. Yo era el problema. Soraya sonrió victoriosa ante el comentario de mamá, sintiendo que recuperaba terreno. Sí, mamá tiene razón. Te ves un poco demacrada, te ves mayor. Tal vez deberías comer algo de pan, dijo, empujando la cesta de pan hacia mí con un gesto despectivo. No queremos que te desmayes en la iglesia y arruines mi momento. No toqué el pan. Me limité a mirarlas con una mezcla de lástima y desprecio. Ya no me dolía. Solo me confirmaba que estaba en el lugar correcto, fuera de su control. A la mañana siguiente, la tensión latente estalló. Estaba en mi antigua habitación, cepillándome mi cabello rubio miel frente al espejo, sintiéndome bonita, cuando mi madre y Soraya entraron sin tocar. Cerraron la puerta tras de ellas y se pararon con los brazos cruzados, bloqueando la salida. Tenían esa mirada de conspiración, de hienas acorralando a una presa, que me daba escalofríos de niña. Tenemos que hablar de tu pelo, dijo mi madre sin preámbulos, su voz dura. Me giré lentamente, con el cepillo en la mano. ¿Qué tiene mi pelo, mamá? Es demasiado llamativo, dijo Soraya, dando un paso adelante. Sus ojos recorrían mis mechas doradas con envidia pura. El rubio es mi color, Mireya, continuó Soraya, con voz chillona.
Siempre lo has sido. Tú eres la morena, la intelectual, la seria. Ese rubio no te queda, te hace ver pálida y artificial. Parece que te estás esforzando demasiado. Mi madre asintió vigorosamente, apoyando a su favorita. Queremos que te lo tiñas de oscuro para la boda. Hoy mismo. Ya hice cita en la peluquería del pueblo con doña Carmen. Te lo pondrán castaño oscuro o negro. No queremos que distraigas la atención en el altar. La novia es Soraya, ella debe ser la única rubia, la única que brille. Tú solo eres la dama de honor. Tu trabajo es pasar desapercibida. Me quedé estupefacta. La petición era tan absurda, tan narcisista, que casi parecía una broma. Me estaban pidiendo que cambiara mi color de cabello, que me había costado una fortuna y meses de cuidado, solo porque Soraya se sentía amenazada por mi brillo. No, dije firmemente, mirándolas a los ojos. Me gusta mi pelo. Es mi pelo. No me lo voy a teñir de negro, ni de castaño, ni de verde. Se queda así. Soraya dio un pisotón en el suelo como una niña de 5 años a la que le niegan un dulce. Su cara se puso roja. Es mi boda. Gritó. Tienes que hacer lo que yo diga. Yo soy la novia. Tú estás aquí para servirme, no para competir conmigo. No estoy compitiendo, Soraya, le respondí con frialdad. Tú estás compitiendo sola. Yo solo estoy existiendo. Como castigo inmediato por mi negativa a teñirme el cabello, Soraya sacó una bolsa de plástico grande de detrás de su espalda. La arrojó sobre mi cama con desdén. Aquí está tu vestido, dijo con una sonrisa maliciosa que no presagiaba nada bueno. Abrí la bolsa y saqué la prenda. Era una monstruosidad. Un vestido de color salmón pálido, una tela sintética brillante y barata, llena de volantes excesivos en el pecho y las caderas. Pero lo peor no era el diseño horrendo. Lo peor era el tamaño. Lo sostuve frente a mí y la tela colgaba interminablemente. Era enorme. Lo siento, dijo Soraya, encogiéndose de hombros con falsa inocencia, pero como no sabía cuánto ibas a bajar de peso y no me mandabas fotos, pedí la talla que usabas antes para asegurar. Una extra grande. Más vale que sobre tela a que falte, ¿no? Miré la etiqueta, XXL. Era una humillación calculada y precisa. No dio tiempo de ajustarlo, y la modista está ocupada con mi vestido, continuó ella, disfrutando cada segundo. Así que tendrás que usarlo así. Póntelo con un cinturón o algo, arregla telas. Ojalá te veas bien nadando en metros de tela. Entendí su juego. Quería que, a pesar de mi nuevo cuerpo escultural, me viera ridícula. Quería ocultar mi figura bajo capas de poliéster barato. Quería que pareciera un payaso o una niña pequeña jugando a disfrazarse con la ropa de su madre gorda al lado de su vestido de novia perfecto y ajustado. Miré el vestido y luego las miré a ellas, paradas allí, regodeándose en su pequeña victoria cruel. En ese momento exacto, la última pizca de esperanza, ese deseo infantil de tener una familia normal que me quisiera, se evaporó. Ellas no eran mi familia. Eran mis verdugos. Eran mis abusadoras. Y yo acababa de decidir que no subiría al cadalso. No iba a jugar su juego. Iba a romper el tablero. El día antes de la boda se celebró una pequeña reunión de bienvenida en la casa. Pequeña para los estándares de mi madre significaba 50 personas, tíos, primos lejanos y amigos de la familia que habían llegado de fuera. Me preparé en mi habitación. Me puse el vestido rojo que había traído. Me maquillé resaltando mis ojos y mis pómulos. Me solté el pelo rubio en ondas perfectas. Cuando bajé las escaleras y entré al salón, se hizo un silencio total. Las conversaciones se detuvieron. Las copas se quedaron a medio camino de las bocas. Sentí 50 pares de ojos clavados en mí. Luego, comenzaron los murmullos. ¿Esa es Mireia? No puede ser. Está espectacular. ¡Qué mujer tan hermosa! Mis tías se acercaron en manada, tocándome los brazos, girándome para verme, diciéndome lo increíble que me veía, preguntándome mi secreto. Los primos me miraban con admiración.
Por primera vez en la historia de mi vida, yo era el centro absoluto de atención, el sol del sistema solar, y Soraya estaba en una esquina, sola, con su copa de vino, olvidada y eclipsada. Soraya no pudo soportarlo. La vi temblar de rabia. Marchó hacia el centro del salón, con la cara roja y las venas del cuello marcadas, y gritó, «Ya basta. Dejen de mirarla». Todos se callaron, sorprendidos por el estallido. «Es una egoísta», chilló Soraya, señalándome con su dedo acusador. Se operó toda. Se cambió la cara y el cuerpo solo para venir hoy a arruinar mi boda. Mírenla, vestida de rojo como una cualquiera, queriendo ser la protagonista en mi fin de semana. Es una envidiosa. Mi madre corrió a su lado, abrazándola protectoramente. Se giró hacia mí con odio. «Mireya, vete a tu cuarto ahora mismo», me ordenó Hortensia frente a todos los invitados, tratándome como a una niña de 12 años. «Estás haciendo llorar a tu hermana. Eres una descarada por venir aquí a presumir y opacar a la novia. Sube y no bajes hasta que te lo diga». Mi padre se unió al linchamiento. «Siempre tienes que dar la nota, hija. Siempre tienes que ser el problema. Qué decepción tan grande eres para esta familia». Sentí que algo se rompía dentro de mí. Pero no fue mi corazón. Fue una presa. Una presa que había contenido 32 años de agua sucia, de insultos, de desprecios. Solté una carcajada. Una risa fuerte, clara y cristalina que resonó en el salón y heló la sangre de todos. Dejé de reír y mi rostro se volvió de piedra. ¿Yo soy la decepción?, pregunté, mi voz tranquila pero cargada de un veneno letal. Caminé lentamente hacia mi madre. Los tacones resonaban en el suelo de mármol. Ella retrocedió un paso, asustada por mi mirada. «Me llamas artificial, mamá». «Tú», dije, señalando su cara con desdén. «Tú, que tienes tanta cirugía en la cara que ya no puedes cerrar los ojos completamente cuando duermes». «Te he visto, mamá. Das miedo». Se escuchó un jadeo colectivo en la sala. Mis tías se taparon la boca. «Me criticas por cuidarme, por hacer ejercicio», continué, implacable, «pero tú tienes la piel del cuello tan flácida y llena de manchas por años de sol y tabaco que pareces una tortuga vieja tratando de esconderse en su caparazón. Y tus labios, por Dios, esa última inyección de Botox te dejó la boca torcida. Cada vez que te ríes parece que estás teniendo un derrame. Antes de hablar de mi apariencia, mírate en un espejo, Hortensia. La envidia te hace ver aún más vieja y patética de lo que ya eres». Mi madre se llevó las manos a la cara, temblando, incapaz de articular palabra, completamente destruida por la verdad cruda que le acababa de lanzar. Me giré hacia mi padre, Braulio, que estaba rojo de furia, a punto de explotar. Antes de que pudiera abrir la boca para gritarme, levanté una mano y lo callé. «¿Y tú, Braulio?» «El gran patriarca. El hombre que exige disciplina». Lo miré de arriba abajo con una mueca de asco. «Te atreviste a llamarme gorda toda mi vida. Me hiciste sentir que no valía nada por mi peso. Pero mírate. Tienes una barriga cervecera que cuelga sobre el cinturón, asquerosa, y esa calva brillante que tratas de esconder patéticamente con esos 3 pelos largos que te peinas de lado a lado. Eres un chiste, papá». Él abrió la boca, balbuceando, pero no le di tregua. «No eres un líder. Eres un hombre acomplejado, pequeño y triste que necesita humillar a su propia hija para sentirse poderoso por 5 minutos. Me das lástima. No tienes autoridad moral para hablar del cuerpo de nadie». Finalmente, me encaré con Soraya. Ella lloraba, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia impotente. Me acerqué a su oído, invadiendo su espacio vital, pero hablé lo suficientemente alto para que todos en el salón escucharan cada sílaba. «Y tú, hermanita querida. Tienes tanto miedo. Tienes miedo porque sabes la verdad. Sabes que aunque yo era gorda, siempre fui más inteligente, más exitosa y más capaz que tú. Y ahora», hice una pausa dramática, señalando mi cuerpo, «ahora que también soy más hermosa que tú, no puedes soportarlo. Te mata por dentro.
Mírame bien, Soraya. Mira estos brazos, mira esta cintura. Esto es disciplina. Esto es carácter. Lo tuyo es solo suerte genética que se está acabando. Eres una niña mimada, insegura, vacía y, sinceramente, con esa actitud podrida que tienes, te ves más fea que nunca. Ni el vestido más caro va a tapar lo fea que eres por dentro. El salón estaba en un silencio sepulcral. Podía escuchar la respiración agitada de mi padre y los sollozos de mi madre. Nadie se atrevía a moverse. Era el momento de mi salida triunfal. Tomé una copa de vino tinto llena de una mesa cercana. La alcé hacia ellos como haciendo un brindis macabro. A su salud, familia perfecta, dije con una sonrisa helada. Bebí un sorbo largo, disfrutando del sabor, y luego, con un movimiento teatral y deliberado, abrí la mano y dejé caer la copa al suelo. El cristal estalló con un sonido agudo, y el vino tinto salpicó y manchó irremediablemente la alfombra beige inmaculada que mi madre amaba más que a sus hijos. La mancha roja se extendió como una herida abierta. Ah, y sobre la boda, dije, tomando mi bolso de diseñador. No cuenten conmigo. No voy a ser dama de honor, ni invitada, ni espectadora. Y tampoco cuenten con el dinero que envié para las flores y la música. Vi cómo los ojos de Soraya se abrían con pánico real. ¿Qué? Chilló. Acabo de llamar al banco, mentí, aunque lo haría en cuanto subiera al coche. Voy a cancelar la transferencia por fraude. Porque eso es lo que son ustedes, un fraude. Págate tus propias orquídeas, hermanita. Me di la vuelta, hice sonar mis tacones y caminé hacia la salida sin mirar atrás. Escuché los gritos histéricos de Soraya, los insultos de mi padre y el llanto de mi madre a mis espaldas, pero sonaban lejanos, amortiguados, como si vinieran de otra dimensión que ya no me pertenecía. Salí a la noche fresca, subí a mi auto deportivo, arranqué el motor y aceleré, dejando atrás esa casa, ese pueblo y esa vida tóxica para siempre. Conduje durante 2 horas hasta llegar a la costa. Mientras Soraya estaba teniendo su crisis nerviosa en casa y seguramente preparándose para una boda desastrosa con flores baratas compradas a última hora en el supermercado, yo estaba entrando en el lobby de un resort de 5 estrellas en la playa. Había usado el dinero que estaba destinado a su regalo y a los arreglos florales para reservar la suite presidencial por todo el fin de semana. El lugar era el paraíso. Mármol, vistas al océano, sábanas de hilo egipcio. Me sentía como una reina en el exilio, pero una reina al fin. Néstor me envió un mensaje de texto más tarde ese día, el día de la boda. Me contó que el chisme en el pueblo era legendario. Al parecer, la noticia de mi espectáculo se había corrido como la pólvora. Dicen que la novia tenía los ojos tan hinchados de llorar que el maquillaje no se le adhería, escribió Néstor. Y que durante la ceremonia, la mitad de los invitados solo susurraban sobre tu salida y lo increíble que te veías. Le robaste el show sin siquiera estar allí. Eres mi ídolo. Leí el mensaje mientras estaba tumbada en una camilla de masajes en el spa del hotel, con el sonido de las olas rompiendo de fondo y un olor a lavanda en el aire. Sonreí. Bloqueé los números de mis padres, de Soraya y de todos los tíos y primos que se habían quedado callados mientras me humillaban durante años. Me pedí una langosta a la mantequilla y una botella de champán francés para mí sola. Brindé con el mar infinito. Esa fue mi verdadera celebración. Han pasado 2 semanas desde entonces. Sigo recibiendo correos electrónicos de mi madre, que van directo a la carpeta de spam, exigiendo disculpas, dinero y diciendo que arruiné la reputación de la familia. No voy a responder. Nunca más. Estoy sentada en el balcón de mi apartamento en la ciudad, mirando las luces de los edificios, sintiéndome ligera. Y no me refiero a los 30 kilos que perdí. Me refiero a la carga emocional de 32 años que dejé caer en esa alfombra manchada de vino. Me miro en el espejo del pasillo y veo a Mireia. No veo a la gorda, no veo a la flaca. Solo me veo a mí. Fuerte, capaz, rica y libre. A veces, en el silencio de la noche, me pregunto si fui demasiado cruel.
Si debí haber aguantado un día más, haber usado el vestido horrible y haber sonreído para la foto por la paz familiar. Pero luego recuerdo el dedo de Soraya hundiéndose en mi estómago con asco. Recuerdo la mirada de decepción de mi padre. Y sé que hice lo correcto. Me salvé a mí misma porque nadie más iba a hacerlo. Y ahora les pregunto a ustedes, amigos míos, ¿hice mal en abandonar a mi hermana en el día de su boda, retirar mi dinero y gastármelo en un fin de semana de lujo para mí? ¿O debí haberme quedado y aceptado la humillación una vez más por el bien de la familia? Estaré leyendo sus opiniones en los comentarios. Muchas gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si te has sentido identificado con Mireia o simplemente disfrutaste viendo cómo ponía a su familia tóxica en su lugar, por favor dale un gran like a este video, eso nos ayuda muchísimo. No olvides suscribirte al canal para más historias impactantes de la vida real. Nos vemos en el próximo video.